In resurrectione tua Christe, celi et terra et templo. In resurrectione tua Christe, celi et terra et templo. El día de hoy, pues nos acompaña el presbítero licenciado Francisco Javier Espinosa Ayala, quien es el encargado de la pastoral litúrgica ahí en la diócesis de San Luis Potosí. Es también responsable de las celebraciones litúrgicas de la catedral de esta arquidiócesis, miembro de nuestra Sociedad Mexicana de Liturgistas, también del equipo de peritos que colabora en la revisión de los distintos libros litúrgicos en la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica. Él hizo la licenciatura en Sagrada Liturgia en el Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo en Roma y ha aceptado con mucho gusto estar aquí apoyándonos para esta ponencia. Agradecemos mucho pues al Padre Francisco, el que esté aquí con nosotros, y le cedemos la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Padre Miguel, por la presentación y muchas gracias a Monseñor Raúl Gómez González y a la hermana Adriana de Jesús Romero por la invitación a participar en este quinto Congreso Nacional de Equipos Parroquiales de Liturgia. Me da mucho gusto que pues haya abordado este tema de los espacios sagrados, que la verdad es que es un tema muy importante, un tema muy actual y un tema con una gran perspectiva pastoral que espero pueda servir a todos y a cada uno de los grupos de animación litúrgica de las parroquias. Pues bien, a mí me han pedido presentar en este mediodía este tema sobre la presentación del ritual de la dedicación de iglesias y altares con la riqueza de su eucología. La exposición em, la he desarrollado, la he estructurado como en cuatro partes. Pues la primera tendremos una introducción al sentido del rito de la dedicación en la tradición cristiana. Perdón, antes de pasar propiamente a la estructura, sí logran ver las diapositivas, ¿verdad? Están presentadas. Si me pueden por ahí nada más confirmar si se pueden ver y si se escucha bien el audio y todo para, si no, antes de comenzar a ajustar todos estos detalles. Sí, se ven bien, Sí, padre, padre, se escucha bien. Ok, se ve bien, bien. gracias, gracias. Cualquier cosa, porque luego a veces el internet es un poco inestable, si se llega a congelar la imagen o algún detalle técnico, les pido que me lo hagan saber en el chat. Yo trataré de estar al pendiente para cualquier detalle. Gracias. Bien, les decía que entonces pues este tema lo he estructurado como en cuatro partes. La primera, pues, será una introducción. La segunda, hablaremos un poco de la estructura ritual del rito de la dedicación de las iglesias y los altares. Hablaremos del desarrollo, los elementos y los símbolos principales. Y en la segunda parte, digamos, al menos en la estructura de la tercera, analizaremos pues la riqueza eucológica, es decir, las oraciones que forman parte del rito. Haremos un análisis teológico, espiritual y pastoral de las oraciones más importantes que están pues presentes en este rito. Y por último, pues haremos una conclusión un poco afirmando pues que somos la casa de Dios y estamos llamados a ser altar vivo para gloria de Dios y santificación de los hombres. Hace un rato que escuchaba la exposición del doctor Sedano, pues me daba mucho gusto y digo, porque justamente es como la base de lo que ahora hablaremos en esta segunda ponencia. Él nos hacía un recorrido histórico, una síntesis histórica muy buena de el espacio litúrgico como en cuatro etapas. La primera, pues desde el Antiguo Testamento, la idea que tenía el pueblo judío de del espacio sagrado. Después, la transición al evento Cristo y a partir de lo que él nos propone.
Yo diría que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una ruptura en la concepción que se tenía sobre los espacios sagrados, porque el Antiguo Testamento es verdad que tenía una cierta localidad o tenía la primacía, la primordialidad de una localidad. Me refiero a que para ellos el templo era muy importante, tan es así que en este diálogo entre Jesús y la samaritana, pues la samaritana preocupada, ¿no? Porque de hecho este era el motivo de la separación entre los judíos y los samaritanos, por eso no se hablaban y lo que estaba de fondo de pues de esta lucha entre estos dos pueblos, pues era el tema del templo. Dice, los judíos dicen que se debe de alabar a Dios en el templo de Jerusalén, nosotros decimos que es aquí en Garizim. Pues tú qué piensas, le pregunta la samaritana a Jesús. Era un tema importante en aquel tiempo. Y Jesús le dice, pues llegará el momento en que no existirá lugar, sino que a Dios se le adorará en espíritu y en verdad. Esta afirmación del Señor, que después se verá planificada en su misterio pascual, en su pasión, muerte y resurrección, pues será una cierta ruptura respecto a a la concepción que se tenía en el Antiguo Testamento, porque pues nos daremos cuenta que ya no hay un lugar concreto, ya no hay un lugar como si los judíos, que de hecho al menos una vez al año tenían que peregrinar hacia Jerusalén al templo para celebrar la fiesta de la Pascua, y sin ello pues prácticamente la Pascua no valía. Pues vemos un cambio en la teología que nos propone el Señor, donde, como bien afirmaba el padre Sedano, ahora pues el centro será Cristo. Él es el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Su cuerpo glorificado será pues justamente el punto de encuentro y el punto de unión. Por lo tanto, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pues será la imagen de esa presencia de Dios en el mundo y de ese espacio, de ese, podemos decir, de ese momento oportuno, ideal para encontrarnos con el Señor. Entonces, pues esto es como lo más importante y ya lo iremos analizando. Pero entonces, bajo esta premisa, ¿por qué la iglesia sigue dedicando templos? ¿Por qué la iglesia sigue dedicando altares? Si pareciera que el Señor lo dejó muy claro al decir que pues prácticamente es Él el centro de encuentro entre Dios y el hombre, pues también el Padre lo afirmaba en este paso entre el cristianismo, entre Cristo y la iglesia primitiva. Si bien es cierto que el templo material es algo secundario, lo más importante es justamente la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, que ha sido santificado, que ha sido dedicado, que ha sido consagrado. Y en ese sentido, me adelanto un poco, pero ahorita lo veremos con más detalle. Justamente la secuencia ritual del rito de la dedicación de un templo o de un altar es justamente la misma secuencia del bautismo. Eso es interesante, a mí me gusta siempre como afirmar que la dedicación de un templo sigue los mismos elementos que se siguen en el bautismo. Y esto entonces nos hace descubrir muy bien que nosotros somos el verdadero, digamos, el verdadero templo como cuerpo de Cristo. Nosotros somos el lugar donde el Señor se hace presente. Pero, sin embargo, estos espacios materiales que tenemos, pues son un signo, justamente, un signo material de eso que nosotros vivimos interiormente. Y en ese sentido, por eso la iglesia celebra con gran solemnidad el rito de la dedicación de una nueva iglesia o de un nuevo altar. Y es que justamente dedicar significa consagrar o apartar permanentemente algo para Dios. En este caso, un edificio sagrado o un altar se reservan exclusivamente para el culto divino. Esto significa dedicar y esto significa también consagrar. De hecho, la consagración es apartar algo o alguien permanentemente o para Dios, separarlo para Dios. Por eso hablamos de la consagración de lugares como pues un templo, un altar,
pero también hablamos de consagración de personas, un sacerdote, una religiosa, un religioso. Nosotros mismos, como bautizados, decimos estamos consagrados a Dios, o sea, le pertenecemos a Dios. Estamos, pues, pues ofrendados completamente al Señor. Entonces, pues esto hablando un poco de la terminología. Respecto a los lugares, que es lo que nos interesa un poco en esta relación, pues es decir, ¿no? ¿Qué significa dedicar? Y justamente desde los tiempos bíblicos se comprende la importancia de destinar un espacio concreto para la presencia de Dios entre su pueblo. También el doctor Sedano lo afirmaba muy bien desde el Antiguo Testamento, la tienda del encuentro, por ejemplo, el Templo de Jerusalén, cuando es consagrado por el rey Salomón, según lo que nos presenta el libro de los Reyes en el capítulo 8. Aunque ya lo hemos dicho, con la venida de Cristo se revela que el verdadero templo de Dios es su propio cuerpo y por extensión la comunidad de los creyentes, la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Por eso el Concilio Vaticano II, pues haciendo referencia a esto de lo que ya hemos comentado, pues dice que la liturgia o la celebración litúrgica edifica día a día a los que forman la iglesia para ser templo santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu. O sea, Dios habita en la iglesia, Dios habita en el corazón de los que formamos la iglesia, y en ese sentido, el edificio eclesial se convertirá en símbolo material, en expresión material, en signo de lo que en el fondo somos nosotros mismos como cristianos, como consagrados. Por lo tanto, el edificio eclesial, aunque no es, hay que decirlo también, no es lo más importante, somos más importantes los cristianos, somos más importantes la iglesia, o sea, la iglesia como la comunidad de bautizados, pero el edificio eclesial, pues es signo, lo hemos ya mencionado, y por lo tanto es la morada de Dios con los hombres reconciliados. Es un signo visible de la iglesia viva en ese lugar muy concreto. De igual modo, el altar no es solamente una mesa. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica al altar lo llama el centro de la iglesia, porque en él se actualiza el misterio pascual y porque también es la mesa del Señor a la que el pueblo de Dios es invitado. La tradición cristiana, fiel a esta comprensión, dispone que cada nueva iglesia sea dedicada mediante un rito solemne presidido por el obispo. Este rito está contenido en el Pontifical Romano, que es el libro litúrgico destinado para el obispo, donde vienen las celebraciones que preside el obispo, es el Pontifical Romano, y este Pontifical Romano, que es donde se encuentra el rito de la dedicación, fue renovado tras el Concilio Vaticano II con el deseo de resaltar mejor su sentido teológico y facilitar la participación activa de los fieles. De hecho, pues esta fue una de las intenciones de prácticamente toda la reforma litúrgica. Por lo tanto, la dedicación de una iglesia es ante todo una celebración de la comunidad local, que ve en su templo un signo de la iglesia universal y un signo de la Jerusalén celestial, a la que todos vamos como peregrinos. El rito de dedicación expresa en símbolos y oraciones la fe de la Iglesia sobre sí misma como templo espiritual y sobre la presencia de Dios que santifica un lugar. Todo ello, como lo dice la Sacrosanctum Concilium número 7, para la gloria de Dios y la santificación de los hombres. Por lo tanto, pues lo que haremos en esta ponencia pues es examinar la estructura del rito, su simbolismo y especialmente la riqueza de sus oraciones, la así llamada eucología. De hecho, quienes no sepan, a lo mejor, bueno, habrá quien ya está familiarizado con ese término de eucología, pero habrá a lo mejor quien no y diga, pues yo no sé qué significa eucología. Eucología viene de una palabra compuesta del griego euké, que significa oración, y logos, que significa discurso.
podemos decir que la eucología es la ciencia que estudia las oraciones litúrgicas y las leyes que rigen su formulación. Entonces, es importante acercarnos prácticamente, y me da gusto que además así se haya diseñado este programa. Este día, en estas dos ponencias, en esta y en la siguiente, hablaremos justamente de la dedicación de las iglesias y altares. En esta parte, en esta primera ponencia que a mí me corresponde, hablaremos o lo haremos a partir de las oraciones que forman parte del rito, y por la tarde, Monseñor Carlos hará el análisis de la palabra de Dios, que también forma parte del rito. Entonces es como un gran tema dividido como en dos secciones. Esta primera parte, que es a partir de, digamos, de las oraciones, y la segunda, que por la tarde estudiarán, será a partir de la riqueza de la palabra de Dios que se proclama siempre, pues dentro de la celebración del rito de la dedicación. Vamos ahora a esta segunda parte, que es la estructura ritual, el desarrollo, los elementos y los símbolos principales del rito de la dedicación de iglesias y altares. Yo no sé si algunos de ustedes alguna vez hayan participado ya en un rito de dedicación de una iglesia o de un altar, y si no han tenido, digo, lo comento porque no es tampoco una celebración muy común. De hecho, pues se da solamente en una parroquia casi una vez en la vida, porque pues el templo, el altar queda dedicado de una vez para siempre. En caso de que sufra alguna remodelación importante, pues se tiene que volver a dedicar, pero mientras no suceda algo así o mientras no haya una nueva construcción, pues es un rito que ya de entrada no es tan común. Por eso quizá muchos no hemos sido partícipes de ello. Pero para quienes sí lo han sido, para quienes han participado ya de este rito de la dedicación de iglesias y altares, pues se darán cuenta y recordarán que es un rito muy bonito ya de entrada. Es un rito con mucho simbolismo, con muchos elementos muy propios de esta celebración que ahorita en esta segunda parte trataremos de analizar. Y justamente la estructura ritual de este rito pues es una estructura que, como yo les decía hace un momento en la introducción, pues es similar al bautismo, realmente no es tan diferente. Fíjense, así como en un bautismo el niño o el adulto, depende de si es un bautismo de niños o de adultos, así como el que va a ser bautizado es lavado con el agua o purificado. Después es ungido, ¿verdad? Bueno, antes con el óleo de los catecúmenos en el pecho, pero después es ungido con el santo crisma. Es perfumado, recordemos que el crisma tiene un aroma agradable. Y después el niño o el que ha sido bautizado es revestido, ¿no? Se reviste de una vestidura blanca, símbolo de su nueva dignidad de cristiano. Después este niño es iluminado, por eso se le entrega el cirio a los papás y a los padrinos cuando es un niño, diciéndoles, bueno, ustedes son responsables de la fe de este niño que ahora es bautizado. En el caso de los adultos se le entrega tal cual al nuevo bautizado porque ya es consciente de lo que de lo que ha recibido, y se le dice, pues aquí está la luz de la fe, aquí está pues esto que has recibido. Entonces, eh, pues es la misma secuencia ritual, es la misma estructura. Se es purificado, es ungido, es perfumado, es vestido, es iluminado. Pues prácticamente la estructura ritual del rito de la dedicación, justamente al inicio tenemos una aspersión. Después tenemos la liturgia de la palabra, tenemos una letanía de los santos. Bueno, también en el bautismo hay una letanía de los santos. Obviamente también en el rito de la dedicación de las iglesias y los altares hay una letanía de los santos. Después viene la oración de dedicación de la iglesia y del altar, la unción del altar y de los muros con el santo crisma, la incensación o digamos el perfume que pues llena este espacio sagrado. Después se reviste el altar también, por eso a la manera del bautismo, también el altar es revestido y también es iluminado. Se ilumina el altar, se iluminan los muros del templo. Entonces, pues a mí me gusta explicarlo y hacer esta relación entre la, la dedicación de las iglesias y los altares con el bautismo, porque, y ya explicábamos la razón, porque
realmente nosotros somos el verdadero templo. Nosotros somos el templo consagrado donde está presente el Espíritu Santo. Por eso se dice, y no se dice solamente por una metáfora o solamente como algo bonito decir que somos el templo del Espíritu Santo, sino porque realmente lo somos, porque nosotros desde nuestro bautismo hemos sido consagrados, hemos sido ungidos, hemos sido revestidos, hemos sido iluminados como el templo donde se hace presente el Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, esto que vemos en un templo material es solamente un signo de lo que ya de por sí nosotros hemos vivido interiormente y sacramentalmente, porque hemos recibido este sacramento. Vamos ahora a tratar de explicar un poquito estos como 9 pasos, ¿verdad? Que son pues la estructura prácticamente ritual de lo que es este rito de la dedicación de iglesias y altares. Decíamos anteriormente que el Vaticano II pues hizo la reforma también de este rito del pontifical romano, de manera que la versión más actual que tenemos es de 1977. La edición típica de este ritual de la dedicación de iglesias y altares es de 1977. Presenta pues una estructura cuidadosamente organizada en varias etapas. Cada parte contiene gestos y fórmulas que manifiestan verdades de fe mediante signos sensibles. Y pues lo que haremos ahora es justamente explicar como los momentos más importantes del rito en un orden lógico cronológico, o sea, en la manera como se van desarrollando. Y el primer rito que tenemos son los ritos iniciales, donde pues tenemos una entrada y también después una aspersión. El rito de la dedicación del templo comienza fuera del templo o en la entrada del templo, del nuevo templo, donde se organiza una procesión, incluso se puede hacer desde una iglesia menor hasta la parroquia o hacia el templo que se va a dedicar, o bien comenzarlo tal cual en la puerta. La puerta está cerrada, estamos fuera en el atrio y allí pues comienza la procesión. En este momento al obispo, que es quien va a presidir esta celebración, se le entregan simbólicamente las llaves y los planos del edificio. De hecho, incluso una comisión, la comisión de obras o algún patronato o el arquitecto o quien estuvo al frente de esta obra, que regularmente son obras que llevan años en realizarse, pues le presenta brevemente al obispo como una síntesis de lo que se ha realizado y prácticamente esta síntesis está contenida en los planos del edificio o incluso se le puede entregar también una bitácora de obra donde está detallado pues todo lo que se ha realizado, la gente que ha colaborado, etcétera. Y se le entregan las llaves del templo al obispo, como diciendo, pues este trabajo es fruto del esfuerzo de muchas personas, pero ahora se le entrega al obispo como pastor de la diócesis, como sucesor de los apóstoles, que recibe este templo en nombre de Dios, que recibe, podemos decir, esta ofrenda. Ahorita analizaremos, o bueno, nos daremos cuenta más bien cómo la eucología, las oraciones que están presentes en el rito, pues hablan siempre de una ofrenda, es decir, es como si la comunidad, la parroquia, pues haga esta ofrenda también material, pues se le entrega ahora al obispo. Por lo tanto, también es una relación muy directa entre la Eucaristía y por eso se tiene que celebrar entre la Eucaristía, porque prácticamente le estamos ofrendando a Dios, pues este espacio sagrado, este espacio digno para que sea santificado, para que sea consagrado. Entonces, esto se ve muy bien reflejado en este signo de la entrega de las llaves al obispo y la presentación un poco pues, de la obra que se ha realizado. Una vez que ya el obispo ingresa al templo, ingresa a la parroquia, de hecho, bueno, por ejemplo, esto no lo dice claramente, bueno, sí, de hecho sí lo dice el ritual. El obispo le entrega las llaves al párroco, o sea, a quien va a ser, si al párroco, si es una parroquia o es un templo parroquial, o si es una capilla, bueno, también el párroco, pues es el que se encarga de administrar.
de cuidar, de custodiar este espacio. Y el obispo se lo entrega al párroco y el párroco es el que abre el, te- pues la parroquia, el templo, y es un signo muy breve, es un signo muy sencillo, pero es muy expresivo porque es el obispo a quien se le ha entregado la construcción material, quien a su vez se le entrega a su colaborador directo, que es el párroco, ¿no? Entonces, este signo es también como muy expresivo. Una vez ya que se entra en el templo, el altar está totalmente desnudo, pues el obispo obviamente no bendice, no besa el altar, no lo inciensa, sino que pasa directamente a la sede. Y una vez en la sede, realiza la aspersión del agua bendita. Y con esta aspersión del agua, bueno, obviamente rocía al pueblo congregado, también rocía las paredes de la iglesia y del altar como signo de purificación. Obviamente para el pueblo pues es un recuerdo del bautismo, pero también este gesto de la aspersión del agua pues invoca la gracia purificadora de Dios sobre el edificio y sobre la asamblea. De hecho, podemos decir que el simbolismo de este gesto de la aspersión y es un signo, digámoslo así, como apotropaico. Esta palabra un poco compleja, pero apotropaico significa como alejar los malos espíritus, alejar las malas intenciones, prácticamente purificar, ¿no? Purificar este espacio que va a ser consagrado. De hecho, ustedes saben que en algunos libros litúrgicos se habla de agua lustral y cuando se habla de agua lustral, se refiere a un agua para purificar o con este efecto, ya lo decíamos, apotropaico, para alejar las insidias del maligno. Entonces, el sentido de esta primera aspersión es purificar este espacio, lavar este espacio o prepararlo, por eso son parte iniciales de un rito inicial, prepararlo para que pues la gracia de Dios habite en este templo. Por lo tanto, bueno, es un poco la expresión de los primeros ritos iniciales. Después tenemos la liturgia de la palabra. Tras la aspersión se celebra la liturgia de la palabra, como en cualquier Eucaristía. Aquí llama la atención otro signo antes de que empiece la primera lectura. El obispo le entrega el leccionario al lector, al que va a leer la primera lectura, y dice una fórmula interesante. Dice, o sea, al entregar el leccionario le dice, resuene en este templo, pues la palabra de Dios. O sea, que sea un lugar donde la palabra de Dios tenga una primacía. De manera que pues el leccionario propone algunas lecturas. Sobre esto no entraré a detalle porque esto es lo que harán justamente por la tarde. Van a ver un poco cuáles son las lecturas y la teología que emerge de esta propuesta de la palabra de Dios en este rito. Quizá mencionar que se propone, una de las lecturas que se propone es la lectura del libro de Nehemías, donde pues se narra justamente cómo Esdras, el sacerdote, predica la palabra en este día consagrado al Señor, y la gente pues emocionada llora, ¿no? Y dice, no lloren, no estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Este es un día de gozo, este es un día consagrado al Señor, es un día de júbilo. Es un poco la temática que está detrás de esta lectura, que como les digo, pues ya lo analizarán más adelante. Pues obviamente después de las lecturas, el obispo pronuncia la homilía en la que explica los textos bíblicos y el significado de la dedicación. Se recita el credo, se omite la oración universal de los fieles, ya que en su lugar tendrá lugar la letanía de los santos. Esta liturgia de la palabra, digamos, podemos decir que subraya que la iglesia que se dedica es ante todo una comunidad que escucha la palabra de Dios. Y ahorita que analicemos la oración de dedicación, será un tema insistente en la liturgia de este rito, que aquí se proclame la palabra, que aquí la palabra resuene, alimente la vida de los fieles.
El siguiente rito dentro de este ritual, dentro de esta estructura ritual, pues es la letanía de los santos y depósito de las reliquias. Una vez concluida la homilía, todos invocan la intercesión de la Iglesia Celestial cantando las letanías de los santos. Fíjense, la letanía de los santos también tiene como una doble función. La primera función es, obviamente, pedir la intercesión de la Iglesia Celestial, unirse a la Iglesia Celestial y unirnos a la Iglesia Celestial en una única liturgia. Esa sería como una primera, primera finalidad de las letanías de los santos. Pero hay una segunda finalidad que está sobre todo en estas preces que al final se dicen después de la letanía de los santos, pues es también un sentido de purificación. O sea, cuando se le dice, Señor, por tu resurrección, escúchanos, Señor, por tu pasión, escúchanos, Señor, para que purifiques este lugar, para que lo santifiques con tu gracia, para que alejes todo pecado, toda maldad. Es decir, las letanías de los santos tienen una finalidad de unidad con la Iglesia Celestial, pedir la intercesión, pero también tienen una función un tanto de purificación, de pedirle al Señor que purifique este lugar. De hecho, me llamaba la atención ahora que en estas semanas previas fuimos testigos, ¿no? Del cónclave, de la elección del nuevo papa. Cuando los cardenales iban entrando a la Capilla Sixtina, justamente también se iban recitando las letanías de los santos. Y, y me llamaba la atención justamente como esta siempre esta doble finalidad. Por un lado, la finalidad de pedir la intercesión de los santos de la Iglesia Celestial, pero por otro también de purificar el corazón de todas malas intenciones, de todo aquello que pueda estar contrario a la voluntad de Dios, también tiene como esta doble finalidad. Un poco lo mismo lo podemos aplicar en el contexto de la estructura ritual de la dedicación. También es para alejar pues las insidias del maligno. Por lo tanto, también junto con la letanía de los santos o finalizando la letanía de los santos, tiene lugar la colocación de las reliquias de los mártires bajo el altar. Fíjense que desde la antigüedad la iglesia ha tenido la costumbre de incorporar reliquias en los altares, siguiendo la visión del Apocalipsis sobre los mártires que están bajo el altar, bajo el altar celestial, según lo dice Apocalipsis 6:9, y también las enseñanzas de los padres. Yo siempre les digo, bueno, a los alumnos en clase y un poco cuando tengo la oportunidad, que el culto a los santos comienza con el culto a los mártires. Y los mártires fueron los primeros que fueron venerados, ¿no? Y la razón por la que los mártires toman mucha importancia en la iglesia primitiva es porque el mártir, que es un miembro de la iglesia que ha sido llamado a la presencia del Señor, se ha asociado, se ha unido digamos, a un punto de entregar de su propia vida, de derramar su propia sangre, uniéndose al misterio pascual del Señor. Entonces, el mártir y el altar, y por tanto el mártir, el altar y la Eucaristía, porque es esta secuencia de unión, ¿verdad? O sea, el mártir que está en el altar y en el altar que es donde se celebra primordialmente la Eucaristía, pues esta unión entre martirio, altar y Eucaristía se da justamente porque eh, pues porque es la unión, ¿verdad? Del misterio pascual de Cristo, pero que se ha hecho presente también en la vida de los mártires. Entonces, un poco de ahí la tradición de que la iglesia, desde los primeros siglos, empezara a celebrar la Eucaristía incluso sobre las tumbas de los mártires. Entonces, esto pues es muy importante. Dice San Ambrosio, que vengan los mártires al lugar donde Cristo es víctima, él sobre el altar, ellos bajo el altar. Por ello, el ritual prevé que tras las letanías de los santos se depositen las reliquias, preferentemente de mártires, aunque puede ser de cualquier santo realmente, siempre y cuando conste la autenticidad de las reliquias. Y aquí es importante también decir que tienen que ser reliquias de primer grado, o sea, partes del cuerpo de algún santo, de algún mártir,
y que conste con estos certificados de autenticidad que pues se tienen que expedir. Después viene un momento central en el rito de la dedicación, que es la oración de dedicación de la iglesia y del altar. Culminado el ruego de la iglesia celeste, el obispo de pie sin mitra pronuncia la solemne oración de dedicación, que podemos decir es el centro teológico de este rito. Esta larga plegaria dirigida al Padre, aquí se declara la voluntad de dedicar para siempre el edificio y se implora la santificación divina sobre la iglesia y sobre el altar. El pontifical destaca que aunque la celebración de la Eucaristía es el elemento esencial y suficiente para dedicar una iglesia, según la común tradición de Oriente y de Occidente, se dice también una peculiar oración de dedicación, donde se explicita dicha entrega y súplica. Esta oración, que analizaremos más detalladamente en la siguiente sección, proclama el misterio de la Iglesia mediante ricas imágenes bíblico-teológicas y pide a Dios que este edificio santo sea siempre casa de gracia y de salvación. Con esta plegaria, por decir así, la Iglesia queda ofrecida a Dios y bendecida por Él. Todos ratifican la oración con un ferviente amén, uniéndose a la entrega espiritual del templo. Prácticamente es la oración de dedicación, de consagración, y es como, digamos, el punto central del rito. De hecho, olvidaba comentar cuando les presentaba el esquema de la estructura ritual, que en los ritos litúrgicos encontramos siempre como un antes, un durante y un después. Es decir, un antes con ritos preparatorios, un durante que es el rito como central que configura tal cual o que donde está justamente la epíclesis, y después viene un después, que son los ritos explicativos, o sea, los ritos que explican aquello que ha sucedido ya en la parte central, ¿no? Por ejemplo, así en términos generales, en el rito de la ordenación presbiteral, está un antes, un durante y un después. Un antes, pues cuando justamente los candidatos son presentados ante el obispo y son elegidos, o sea, hay un rito de elección. Después hay un rito de un examen, como se le llamaba anteriormente, el examen en el que el obispo interroga a los elegidos y les pregunta, bueno, ¿ustedes están dispuestos a vivir este ministerio? ¿Son ustedes conscientes de lo que van a recibir? ¿Se comprometen a esto? ¿Prometen obediencia? Pues sí, sí prometo. Ok, se hace un examen. Después se pide la intercesión de la Iglesia Celestial con la letanía de los santos. Estos ritos, podemos decir que son ritos preparatorios, son ritos antes de lo que va a suceder. Después vienen los ritos centrales, o sea, los ritos que están en el durante y que son los ritos que configuran prácticamente lo que se está celebrando. Y es, en el caso de la ordenación, la imposición de las manos y la plegaria de ordenación. Después o sea, de esto, que prácticamente ya después de la plegaria de ordenación y la imposición de las manos, pues ya el elegido es sacerdote, ya se convierte en sacerdote. Bueno, lo que viene después explica, y por eso se llaman ritos explicativos, porque explican lo que ha sucedido en el rito central, ¿sí? Por ejemplo, la imposición de la vestidura sacerdotal, incluso la unción de las manos es un rito explicativo, la entrega del pan y del vino, que son la ofrenda del pueblo santo de Dios, son ritos que explican lo que ya ha acontecido en la imposición de las manos y en la plegaria de ordenación. Bueno, esto mismo lo encontramos en el rito de la dedicación. Encontramos ritos preparatorios, como puede ser la aspersión del agua bendita, como puede ser la letanía de los santos, la colocación de las reliquias, que esto que ya hemos visto. Llegamos al momento central, al momento culmen, o sea, al momento más importante, que es en este caso la oración de dedicación. Y lo que veremos después, o sea, después de la oración de dedicación, porque prácticamente ya el templo ya está dedicado, ya está consagrado al Señor, es justamente lo que también llamaremos ritos explicativos, o sea, porque están explicando o están expresando lo que ya de por sí ha sucedido. Y en este caso, por ejemplo, viene la unción del altar y de los muros, que aunque o sea, es importante,
pero entra dentro de estos ritos explicativos. Y justamente, inmediatamente después de la oración de dedicación, siguen estos ritos simbólicos, estos ritos explicativos. El primero de ellos es la unción del altar y de la iglesia con el Santo Crisma. El obispo vierte el Santo Crisma sobre el altar, sobre el centro y los cuatro ángulos de la mesa, y después unge toda la superficie. Después, se ungen también los muros del templo, para expresar que es todo el espacio que queda consagrado al Señor. El simbolismo, digámoslo así, de la unción, pues es que el altar es Cristo, y Cristo significa el ungido del Padre. Por eso la unción juega un papel importante en este rito, porque aquí se está expresando que el altar y el templo es un signo sensible, es un signo material del misterio de Cristo y de la Iglesia. Cristo, el ungido del Padre, la iglesia, su esposa, que también es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, este rito tiene pues esta expresión también muy fuerte, ¿no? Del altar que es ungido. Después viene la incensación del altar y de la iglesia. Concluidas las unciones, se quema el incienso sobre el altar recientemente ungido. Se inciensa también al pueblo, que es el templo, ya lo hemos mencionado muchas veces, el templo construido con piedras vivas, y el incienso pues produce este humo aromático que sube hacia lo alto. En la tradición litúrgica, el incienso simboliza la ofrenda sacrificial y la oración que asciende a Dios. El rito explica que se pone incienso sobre el altar para significar que el sacrificio de Cristo sube hasta Dios como un suave aroma, y al mismo tiempo para expresar que las oraciones de los fieles suben agradables al trono de Dios. También se inciensa la nave de la iglesia, también se inciensa al pueblo, el pueblo de Dios, que es el templo vivo, como ya lo hemos mencionado. Después viene el momento de revestimiento o la vestición del altar. Tras la unción y tras la incensación, el altar es revestido. El signo del vestirse es una expresión de la misericordia de Dios. Eh, de hecho, el que nosotros seamos vestidos también en el bautismo es un signo de la misericordia del Señor. A mí me gusta explicar la antropología del signo de la vestición bajo la óptica de que en el fondo es Dios que nos viste y que la vestición es un signo de la misericordia de Dios. En el libro del Génesis, por ejemplo, encontramos el relato del pecado de Adán y Eva. Y dice el Génesis que Adán y Eva pues sintieron vergüenza, ¿no? Por el pecado que habían cometido, se escondieron. Y después dice, para vestir su desnudez, pues se hacen unas vestiduras de higuera, o unas vestiduras de parra, incluso lo dicen otras versiones. Bueno, yo no sé, ustedes han de conocer la higuera y se dan cuenta que la higuera es muy porosa. Es una higuera pues que lastima incluso la piel. Eh, Cuando los padres de la iglesia leen este relato del Génesis, dicen que en el fondo lo que Adán y Eva estaban haciendo al vestirse estas vestiduras de higuera era en el fondo como la autolastimarse. O sea, en el fondo ellos se sentían tan culpables que lo que querían era lastimar su cuerpo. Y por eso se hacen esas vestiduras de higuera, porque les lastimaban el cuerpo, ¿no? Fíjense la interpretación que los padres de la iglesia hacen. Y entonces Dios, cuando ve que Adán y Eva se habían hecho estas vestiduras que les lastimaban, dice que Él les hace unas vestiduras de piel. Les empieza a hacer unas vestiduras de piel que después se las pone. Fíjense, digo, hay una diferencia entre la higuera y la piel. Pues la piel es suave, la piel es amigable con el cuerpo. Pues es Dios que viste a Adán y Eva como diciéndoles, no tienen de qué preocuparse, no tienen por qué sentirse culpables. O sea, ya
el hecho de que Dios vista a Adán y Eva está hablando de un gesto de misericordia. Es un gesto de la misericordia de Dios que viste y reviste a sus hijos, ¿no? Este gesto después lo vemos expresado en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo le dice, llega, ¿no? Sabemos la parábola, regresa a la casa paterna y cuando regresa, llama la atención que San Lucas enfatiza y dice, lo abrazó, lo llenó de besos y le dice, pronto, traigan la vestidura más rica y vístansela. O sea, ¿por qué se enfatiza en el tema de vestir a un hijo que, pues, que naturalmente ha pecado y que viene arrepentido? Porque es un gesto de la misericordia de Dios, es un gesto de la misericordia del Padre. De hecho, bueno, haciendo hilación con lo que decía el doctor Sedano hace en la primera relación, cuando decía que justamente dio el verbo, ¿no? Se ha encarnado. Justamente los orientales especialmente hablan de la encarnación como una vestición. Dice, Dios se ha puesto nuestro vestido. Te has vestido de nosotros, te has puesto como nuestra carne, o sea, con este simbolismo de la misericordia, de la encarnación. Bueno, pues este altar que es Cristo, este altar que ha sido consagrado, pues también se reviste. Y se reviste con esta vestidura blanca. Por eso la importancia de que el altar sea blanco, porque habla de un lugar que ha sido purificado, de un lugar que ha sido ungido, ¿no? Y por eso la importancia de que siempre, a propósito, el altar tiene que ser blanco. No puede ser del color litúrgico ni siquiera. Así como la vestidura del bautismo es de color blanco, pues el altar tiene que ser color blanco, porque tiene un sentido pascual, porque tiene un sentido de purificación, porque el color expresa también una realidad que ha acontecido en el altar, en la iglesia, y como lo ha acontecido en nuestra vida. Por eso la vestidura del bautismo es color blanco, ¿no? A veces las personas que lo dicen, es que, ¿por qué no puede ser del color litúrgico? Yo siempre les digo, a ver, es como si al niño del bautismo le dijeran, oiga, ¿sabe qué? En Cuaresma, al niño no lo vamos a vestir de color blanco, lo vamos a vestir de color morado, ¿cómo ve? Entonces los padrinos tienen que traer su vestidura morada al niño para que se la pongan después del bautismo. A ver, o sea, no hay relación entre lo que ha sucedido en el bautismo y por eso la vestidura blanca, o sea, no es solamente un color como por el tema del color litúrgico de la celebración, sino más bien expresa una realidad mucho más profunda, ¿no? Ya hemos dicho que es la purificación, que es y bueno, ya todo esto que ya hemos afirmado. Entonces, de ahí la importancia y por eso el altar tiene que ser cubierto y tiene que estar siempre revestido del mantel color blanco. Después viene justamente la iluminación, el altar es vestido, es decorado con flores, o sea, entra ya este signo festivo, por eso les decía que forma parte de los ritos explicativos, porque está explicando lo que ya ha sucedido. Junto con el revestimiento se procede a encender plenamente el espacio sagrado, se encienden las velas del altar, se iluminan todas las luces de la iglesia, eh, en efecto, dice el pontifical que la iluminación del altar, seguida de la iluminación de la iglesia, nos advierte que Cristo es la luz para alumbrar a las naciones, con cuya claridad brilla la iglesia y por ella toda la familia humana. Eh, pues es el sentido, ¿no? De la iglesia que es iluminada, el altar que es iluminado de la luz de Cristo. Y por último, la última parte, y no por ello la menos importante de este rito de la dedicación, es la celebración de la Eucaristía. Dice, bueno, realizados estos ritos, pues también el obispo, rodeado de los sacerdotes que están celebrando con él, celebra la misa como de costumbre. Conviene resaltar la íntima conexión entre la dedicación y la Eucaristía. No en vano la Iglesia enseña que la celebración del sacrificio eucarístico alcanza el fin principal de la construcción de una iglesia y de un altar, y que con la Eucaristía se manifiesta con signos preclaros este fin. De hecho, el ritual enfatiza que la Eucaristía, que santifica los corazones de quienes la reciben, consagra en cierta manera el altar y el lugar de la celebración. De hecho, fíjense que
históricamente, por ejemplo, el primer testimonio que tenemos de una dedicación de un altar en la historia es un testimonio del siglo IV de Eusebio de Cesarea cuando consagran la catedral de Tiro. Y ahí claramente dice que la consagración de la iglesia se hace celebrando la Eucaristía. De hecho, en la antigüedad, en el siglo IV, no existían todos estos elementos de los que hemos hablado, sino que es un rito que históricamente se va configurando poco a poco. Y él decía que Eusebio Cesarea nos relata que la forma como se consagró la catedral de Tiro fue celebrando la Eucaristía. O sea, qué, digámoslo así, qué expresión más grande de consagración de un lugar y de un altar que celebrar justamente la Eucaristía. Por eso, pues es muy importante. Entonces, bueno, pues esto a propósito de la secuencia ritual de este rito que pues hemos tratado de explicar así como que a grandes rasgos. Vamos ahora a esta tercera parte o segunda parte, que es un poco lo que nos interesa también, o sea, no solamente los signos o la secuencia ritual, sino también los textos, o sea, qué es lo que el rito expresa a partir de los textos, o sea, cuál es la riqueza de los textos del rito de la dedicación y por lo tanto, pues trataremos de hacer un análisis teológico, espiritual y pastoral de las oraciones. Porque el rito de la dedicación destaca por la profundidad teológica de sus textos litúrgicos. La eucología, que es el conjunto de oraciones propias, fue cuidadosamente renovada después del Vaticano II para expresar en la oración lo que significan los ritos. A través de las palabras de las oraciones, desde la colecta hasta el prefacio y la oración de dedicación, la Iglesia manifiesta su fe sobre el misterio del templo de Dios. De manera que lo que haremos en esta parte será analizar las oraciones principales de esta liturgia, subrayando su valor teológico, espiritual y pastoral. Empezamos con la oración colecta, que al inicio de la misa del ritual de la dedicación se dice. El obispo dice esta oración: Dios Todopoderoso y Eterno, derrama tu gracia sobre este lugar y favorece con el don de tu ayuda a cuantos te invocan, para que en este sitio el poder de tu palabra y de tus sacramentos fortalezca el corazón de todos tus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo, etcétera. Esta breve oración, fíjense, ya contiene un rico programa teológico pastoral. Se pide la presencia de la gracia divina en el nuevo templo y la asistencia de Dios a todos los que oren allí, indicando la iglesia como ámbito privilegiado de encuentro con Dios. Al mismo tiempo, reconoce el papel central de la palabra y de los sacramentos en este lugar, implorando que mediante ellos Dios fortalezca el corazón de los fieles que se reunirán en la nueva iglesia. Teológicamente, esta oración afirma que el edificio no tiene sentido sin la acción de la palabra y de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que edifican la iglesia viva. Pastoralmente, podemos decir que se ve se ve el templo como fuente de consuelo y fortaleza para el pueblo fiel que acude a invocar al Señor. Es de notar que tiene un carácter inclusivo, dice, favorece con el don de tu ayuda a cuantos te invocan. La iglesia dedicada está abierta o está llamada a estar abierta siempre a todos los que buscan a Dios y la comunidad ora por todos ellos. Entonces, ya desde la oración colecta se nos va como adelantando lo que la iglesia espera de este lugar y lo que la iglesia le pide a Dios para que este lugar se convierta justamente en un momento de gracia, o en un espacio de gracia, perdón. El prefacio, bueno, en la misa de la dedicación cuenta con dos prefacios específicos según la circunstancia. Una, si la iglesia es nueva, y otra, si la iglesia ya, pues digamos, se utilizaba para el culto. Ambos prefacios son verdaderas catequesis poéticas sobre el simbolismo de la iglesia material y la realidad de la iglesia espiritual. El prefacio 1, que es el prefacio cuando la iglesia es totalmente nueva, que de hecho es el que vamos a analizar, se titula El misterio del templo de Dios y comienza alabando a Dios. Fíjense,
Prefacio, bueno, para quienes no están familiarizados con los términos, es esta oración con la que comienza la plegaria eucarística y que siempre es una acción de gracias, ¿no? Omití la parte del saludo porque, bueno, para ahorrar espacio, pero es esta oración donde comienza: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Y donde empieza luego a decir: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Por eso decimos que el prefacio siempre es una acción de gracias. La palabra prefacio viene de pre, antes, actio. Originalmente a la plegaria eucarística o al canon romano se le llamaba canon actionis, o sea, la acción, se le llama también la acción. Entonces, prefacio es preaxio, o sea, lo que está antes de la acción o antes de la plegaria, digamos, de la plegaria eucarística, ¿no? Entonces es lo que significa, pero forma parte de la plegaria eucarística, esto es importante decirlo. Bueno, comienza, les digo, con esta invitación a la acción de gracias. Y después enumera, o los prefacios regularmente resaltan algún aspecto que se quiere justamente exaltar o agradecer. Y aquí viene hablando del templo, por eso los textos nos dan ya, o nos hacen también elaborar un discurso teológico. Dice el prefacio: tú has hecho del universo un templo de tu gloria para que tu nombre sea glorificado en todas partes. Pero además no desapruebas que te sean dedicados lugares apropiados para celebrar los divinos misterios. Fíjense que ya tenemos toda una idea teológica muy importante. Dice: tú has hecho del universo un templo de tu gloria. O sea, el universo en sí mismo es ya un templo donde Dios está presente. Por eso lo que decía Jesús a la samaritana es verdad, porque dice, o sea, no podemos limitar la presencia de Dios a un lugar o solamente a un templo, sino que ya en sí todo el universo es un templo de tu gloria. Como lo decíamos, como lo estudiamos en aquel catecismo de Ripalda, ¿no? Aquel de preguntas y respuestas. Uno decía: ¿y dónde está Dios? Y dice: Dios está en todo lugar, ¿no? O sea, Dios está, la presencia de Dios está en el universo, que ya es de por sí un templo de la gloria de Dios. Dice, pero eh, además, dice, no desapruebas que te sean dedicados lugares apropiados para celebrar los divinos misterios, a propósito de lo que ya decíamos hace un momento. Por esta razón, dice, dedicamos a tu majestad, llenos de júbilo, esta casa de oración edificada por el trabajo humano. Aquí hay otro punto importante, fíjense. En la liturgia y especialmente en la Eucaristía va a entrar siempre como este diálogo entre decir, por ejemplo, cuando presentamos el pan, ¿no? En la presentación de los dones. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Fíjense, está siempre este diálogo entre lo que es tuyo, o sea, lo que tú creaste, el universo, pero que también ha sido edificado, trabajado por las manos del hombre. O sea, la ofrenda que le entregamos a Dios, las ofrendas que le damos a Dios, nos han sido dadas por Él, pero también nosotros hemos puesto nuestro granito de arena, o en todo caso, hemos también puesto nuestro trabajo humano. Por ejemplo, en el caso del pan, que se convertirá en el cuerpo del Señor, pues el trigo nos lo dio la tierra, nos lo dio el Señor en la naturaleza, pero ya nosotros lo molimos, ya nosotros lo amasamos, ya nosotros lo cocimos, ya nosotros preparamos este pan. O sea, está en juego lo que Dios nos da en el universo, en la creación, pero también nuestro trabajo. Lo mismo con el vino. Bueno, aquí expresa que este templo, que en el fondo Dios nos ha dado, porque los materiales con lo que los hemos hecho, la piedra, la madera, el mármol, y todos los materiales con los que está construido este lugar, pues los hemos tomado de la naturaleza, los hemos tomado del universo que Dios nos ha dado, de la creación. Bueno, pero también nosotros hemos puesto nuestro trabajo humano, ¿sí? Desde el arquitecto que diseñó, desde el iconógrafo que pintó, desde los albañiles que pusieron los cimientos, que han construido los muros, el techo,
las ventanas, desde el carpintero que hizo las bancas, desde la piedra, el marmolero que hizo el altar, o desde, en fin. O sea, todas las personas que han entrado a formar parte o a construir este templo, pues también están aportando su trabajo. Por eso el templo, entonces, según estos datos del prefacio, nos presentan ya una ofrenda, o sea, son una ofrenda que nosotros le estamos entregando al Señor. Dice, aquí se prefigura el misterio del verdadero templo y se anuncia la imagen de la Jerusalén celestial. Entonces, este templo que es material, en el fondo nos está hablando, nos está prefigurando, nos está expresando el misterio del verdadero templo, que eres tú, o sea, es que es Cristo, ya lo hemos dicho, el verdadero templo es Cristo, hasta por eso lo pone con mayúsculas. Entonces, esto material es en el fondo solo un signo del verdadero templo que es Cristo. Oigan, esto es muy profundo porque por eso el templo tiene que ser bello, por eso el templo tiene que brillar por su armonía, por eso el templo tiene que ser un lugar digno. Porque además aquí, y hay un dato escatológico, se anuncia la imagen de la Jerusalén celestial. O sea, este templo nos está reflejando lo que es el cielo, lo que viviremos nosotros en el cielo. Por eso, a propósito de lo que hablaba también el doctor Sedano, de lo que le preguntaban sobre la iconografía y la iconología, y cuando él hablaba del contenido de la decoración, del contenido de la iconografía, es en el fondo esto, o sea, no puedes poner cualquier cosa, no puedes hacer cualquier cosa, sino realmente el templo, el espacio sagrado, tiene que tener un contenido teológico, y el contenido teológico es la Jerusalén celestial. Por eso en la parte del ábside, que es lo que antiguamente le llamaban digamos, el santuario, allí en esa parte del ábside, o que en otras expresiones artísticas como el barroco, le llamarán el retablo. Al final allí lo que tiene que estar presente es la imagen de la Jerusalén celestial, la imagen como Dios mismo está ahora presente. Por eso en los templos paleocristianos ponían el Pantocrátor, o sea, no es solamente el juez, sino Dios, Jesús glorificado, como ahora mismo Él está en el cielo. Y por eso se pone la temática de la Jerusalén celestial, por eso el Apocalipsis, por eso los 24 ancianos, por eso las multitudes de los redimidos que están glorificando al Cordero, glorificando a Dios según la imagen del Apocalipsis. O sea, allí también se prefigura la Jerusalén celestial. Por eso la importancia de la iconografía y de lo que el contenido de los templos. Dice, porque del cuerpo de tu hijo, nacido de la Virgen fecunda, tú hiciste un templo consagrado a ti, donde habitara la plenitud de la divinidad. Está hablando, haciendo como un colofón, una secuencia de la primera idea que ya nos hablaba del verdadero templo, o sea, como resaltando, Cristo, tu Hijo, que nació de la Virgen María, es el verdadero templo. Es el templo consagrado a ti. Es el espacio donde nosotros nos encontramos contigo, o sea, hablándole al Padre. Es el espacio privilegiado donde nosotros podemos conectarnos y encontrarnos contigo. De ahí que teológicamente también, ¿no? Recordemos el día de cuando el Viernes Santo se enfatiza, ¿no? Dice, y la cortina del templo se rasgó en dos. Es decir, ya este templo material, que era el templo de Jerusalén, ya no funciona. Ahora el templo es Cristo, el Señor, donde nosotros nos podemos comunicar y podemos entrar en comunión con el Padre. Y además dice, fundaste la iglesia santa como ciudad, construida sobre el cimiento de los apóstoles, cuya suprema piedra angular es el mismo Jesucristo, la cual ha de edificarse con piedras escogidas, vivificadas por el Espíritu Santo y unidas por la caridad, donde serás por siempre todo para todos, y donde ha de brillar permanentemente la luz de Cristo. Pues es ya una oración, el prefacio, una oración muy rica, muy profunda pues en esta análisis, ¿no? Que estamos haciendo. Entonces, pues esa es un poco la idea, tomar de los textos la riqueza que contienen, pero la riqueza teológica que también nos impulsa
a entender qué es la iglesia, a entender cuál es el verdadero sentido de las cosas y a celebrarlas, por supuesto, con mucha mayor profundidad. Luego viene, pues, lo que podemos decir que es como la joya central de la eucología de este rito, que es sin duda la gran oración de dedicación que el obispo recita antes de las unciones. Esta oración de dedicación de la iglesia y del altar tiene una riqueza doctrinal y poética extraordinaria, comparable con un poco con este prefacio, pero todavía mucho más ampliado. Y quizá antes de pasar al contenido de esta oración, me gustaría como hacer una pequeñita introducción sobre la estructura de las plegarias eucarísticas, que nos ayudará como a situar la manera como está justamente estructurada. Las grandes plegarias eucarísticas o las plegarias eucarísticas más importantes, sobre todo hablando de la eucología mayor, la plegaria de ordenación de un presbítero, de un diácono, de un obispo, la misma plegaria eucarística, etcétera, está estructurada como en tres partes: la anamnesis, la epíclesis y la paráclesis. ¿De dónde la iglesia ha aprendido a orar? Pues ha aprendido a orar del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, para orar, hacía primero una anamnesis, que era un recordatorio de todo lo que Dios ha hecho, una epíclesis, que es el momento central donde se pide concretamente la invocación del Espíritu Santo, y la paráclesis, que también le podemos llamar intercesiones, o sea, vamos ahora a pedir por aquellos que se van a beneficiar pues de esto que estamos santificando, ¿no? Pongo un ejemplo rápidamente. En la plegaria del bautismo, cuando se bendice el agua bendita, esta plegaria un poco larga, también encontramos esas tres partes. Anamnesis, recordarle a Dios lo que Él ya ha hecho antes sobre esto que se está bendiciendo. Epíclesis, pedirle a Dios que nos dé el Espíritu Santo para que santifique esto que estamos pidiéndole. Y la paráclesis, pues pedirle más bien interceder o pedir por aquellos que pues van a ser beneficiados de esta materia o de esta persona que está, pues en todo caso, siendo santificada. En el caso yo siempre les pongo un ejemplo, ¿no? Un poco burdo, pero espero que ayude a quedar claro. Es, por ejemplo, cuando yo le voy a pedir, no sé, prestado dinero a alguien, ¿no? A alguien de ustedes. Pues, ¿sabes qué? Necesito que me prestes, no sé, tanto dinero. Como que yo veo que el que me va a prestar dinero como que le está dudando, como que no me quiere prestar, no sé. Entonces yo le digo, ay, mira, préstame. ¿Te acuerdas que una vez cuando yo estaba enfermo y no tenía dinero para mi medicamento, te pedí dinero y tú me lo prestaste y yo te lo pagué? Ah, sí. Ah, ¿te acuerdas que después yo, cuando no tenía trabajo, entonces también te pedí dinero y o sea, te lo pagué al final? Ah, sí, ya me acordé, ok. Y ya le estoy yo haciendo como recordando a esta persona de la que quiero sacar un beneficio, pues recordándole aquellas ocasiones en las que ya lo hizo antes. Bueno, pues no seas malo, préstame dinero, ¿no? O sea, segundo momento, epíclesis, préstame dinero. Y entonces cuando me lo presta, entonces yo le digo, mira, gracias, yo te lo pagaré, porque mira, de este dinero que tú me estás prestando, pues yo voy a ayudar a mi mamá porque está, no sé, tiene una situación difícil, y yo voy a ayudar a mi familia, y yo voy a conseguir trabajo, etcétera, con esto lo voy a invertir o lo que sea. Y ya cuando me beneficie yo y beneficie a las demás personas, pues ya te lo iré pagando, ¿no? Ok. Es un ejemplo un poco burdo, les decía, pero realmente busca expresar la anamnesis, en el fondo, trasladándolo por ejemplo, el agua bendita del bautismo. Queremos bendecir el agua, es el material que queremos bendecir. Pero entonces primero se le recuerda a Dios cuando Él ya ha bendecido otros momentos el agua. Entonces analizamos la del bautismo, le decimos, Señor, ¿te acuerdas cuando en la creación del mundo el Espíritu Santo letaba sobre las aguas? ¿Y te acuerdas cuando después, cuando el pueblo de Israel pasó por el mar Rojo, pues tú también lo santificaste, porque de un pueblo antiguo sacaste un pueblo nuevo? Y también en el diluvio, ¿te acuerdas que tú ya utilizaste el agua para pues exterminar a una humanidad pecadora y que de ahí surgiera una humanidad nueva? O sea, se le está recordando a Dios lo que ya hizo con el agua. Señor, te pedimos, santifica esta agua, bendice esta agua.
epíclesis, para que todos los que sean bautizados con ella también mueran al pecado y renazcan a la vida nueva, para que también sean miembros de Cristo sacerdote. O sea, es un poco la estructura de las plegarias litúrgicas. Bueno, en la oración de dedicación no es la excepción, no es la excepción. Y miren, aquí está la oración. Oh Dios, santificador y guía de tu iglesia, celebramos tu nombre con alabanzas jubilosas, porque en este día tu pueblo quiere dedicarte para siempre, con rito solemne, esta casa de oración en la cual te honra con amor, se instruye con tu palabra y se alimenta con tus sacramentos. Este edificio hace vislumbrar el misterio de la iglesia, a la que Cristo santificó con su sangre para presentarla ante sí como esposa llena de gracia, de gloria, como Virgen excelsa por la integridad de la fe y Madre fecunda por el poder del Espíritu Santo. Es la Iglesia Santa, la viña elegida de Dios, cuyos sarmientos llenan el mundo entero, cuyos renuevos, adheridos al tronco, son atraídos hacia lo alto, al reino de los cielos. Es la Iglesia feliz, la morada de Dios con los hombres, el templo santo construido con piedras vivas sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús como suprema piedra angular. Es la iglesia excelsa, la ciudad colocada sobre la cima de la montaña, accesible a todos y a todos patente, en la cual brilla perenne la antorcha del Cordero y resuena agradecido el cántico de los bienaventurados. Te suplicamos, pues, Padre Santo, que te dignes impregnar con santificación celestial esta iglesia y este altar, para que sean siempre lugar santo y una mesa siempre lista para el sacrificio de Cristo. Que en este lugar el torrente de tu gracia lave las manchas de los hombres, para que tus hijos, Padre, muertos al pecado, renazcan a la vida nueva. Que tus fieles reunidos junto a este altar celebren el memorial de la Pascua y se fortalezcan con la palabra y el cuerpo de Cristo. Que resuene aquí la alabanza jubilosa que armoniza las voces de los ángeles y de los hombres, y que suba hasta ti la plegaria por la salvación del mundo. Que los pobres encuentren aquí misericordia, los oprimidos alcancen la verdadera libertad, y todos los hombres sientan la dignidad de ser hijos tuyos, hasta que lleguen gozosos a la Jerusalén celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fíjense, entonces encontramos aquí las tres grandes partes: la anamnesis, la epíclesis y la paráclesis. Hablando de la anamnesis, ciertamente utiliza figuras o imágenes de la iglesia que están presentes especialmente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, eh, bueno, la iglesia, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, en todo caso, imágenes bíblicas. Dice, la iglesia es esposa y llena de gloria y virgen excelsa por la integridad de la fe. Es madre fecunda. Entonces, fíjense, aquí nos está narrando, nos está presentando ya tres imágenes que son de la iglesia. La iglesia es esposa, la iglesia es virgen, la iglesia es madre. Y estos tres elementos que después lo que hará la Lumen Gentium en el capítulo 8 va a ser referiros a la Virgen María. La Virgen María es figura de la iglesia, lo dice allí claramente, porque justamente así como la iglesia, la Virgen María también fue esposa, también fue virgen y también fue madre fecunda. Luego dice, es la iglesia santa, dice, viña elegida de Dios. A propósito de lo que resuena del Evangelio de San Juan, cuando Jesús mismo dice, pues ustedes si están unidos a la vid, entonces producirán mucho fruto. Dice, cuyos renuevos adheridos al tronco son adheridos hacia lo alto. Es la iglesia feliz, la morada de Dios con los hombres, el templo santo construida con piedras vivas, que somos los bautizados, sobre el cimiento de los apóstoles. Por eso la idea de que haya 12 velas, 12 cruces en los muros, haciendo referencia siempre a los apóstoles. Y Cristo es la verdadera piedra angular. Es la iglesia, ciudad colocada sobre la cima de la montaña, accesible a todos, y con la cual brilla la antorcha del Cordero y resuena agradecido el cántico de los bienaventurados. Es verdad, y eso hay que decirlo, que a lo mejor la anamnesis, aunque es la parte anamnética, no entra del todo directa, digámoslo así, como en otras oraciones, pero sí está utilizando como imágenes de que ya antes se han realizado y que están tomadas obviamente del mundo bíblico, de la cuestión bíblica.
De manera que viene entonces ahora sí la epíclesis que dice, o sea, te suplicamos que te dignes impregnar con santificación celestial esta iglesia y este altar para que sea lugar santo y mesa siempre lista para el sacrificio de Cristo. La epíclesis siempre es muy breve, pero es la parte más importante. Y por último dice la paráclesis, o sea, que es además, esta sí es muy expresiva, es muy bonita, porque también nos narra, digamos, lo que está llamada la iglesia a ser. Que sea un torrente de tu gracia, donde se laven las manchas de los hombres, hablando del bautismo, del sacramento de la reconciliación, para que tus hijos muertos al pecado renazcan a la vida nueva. Está expresado claramente el bautismo. Que tus fieles sean reunidos junto a este altar para celebrar la Eucaristía, el memorial de la Pascua. Que resuene aquí la alabanza jubilosa que armoniza las voces de los ángeles y de los hombres. O sea, es el punto de unión entre la iglesia, la liturgia terrena y la liturgia celestial. Y que suba hasta ti la plegaria por la salvación del mundo. Que los pobres encuentren aquí misericordia. Hay una dimensión social que no está del lado, sino que también está muy presente. Que los pobres encuentren aquí misericordia, que los oprimidos alcancen la verdadera libertad y que los hombres sientan la dignidad de ser hijos tuyos hasta que lleguen a la Jerusalén celestial. Pues prácticamente esta es la vocación de la iglesia, no solamente como espacio, sino de la iglesia de la que todos formamos parte. Pues bien, es un poco la oración de dedicación y esto que, pues hay siempre muchos elementos a rescatar, hay muchos detalles que decir, hay muchas imágenes que mencionar, pero pues claramente el tiempo a veces no nos lo permite. También hay, por último, otras oraciones propias que también son oraciones que forman parte de la ecología y que pues nos ayudan también a, pues a, digamos como a, sí, a entender el verdadero sentido de lo que estamos celebrando, como la oración sobre las ofrendas, la oración después de la comunión, que tiene siempre una dimensión escatológica. Y por último, ya concluyendo nuestra relación, pues diremos que en el fondo, como ya lo hemos mencionado, la liturgia de una iglesia y de un altar es mucho más que un acto ceremonial. Realmente la liturgia de la dedicación de una iglesia y de un altar es una profesión de fe comunitaria y un acontecimiento de gracia que marca la vida de la iglesia local. En ella confluyen la riqueza doctrinal de la Iglesia sobre sí misma y sobre el culto, la acción santificadora de Dios que por medio del obispo y la comunidad orante consagra un espacio para sí, y la alegría pastoral de un pueblo que ve confirmada su identidad y misión. Cada elemento del rito proclama que Dios está aquí y que su casa le pertenece. A la vez, proclama que nosotros somos la casa de Dios y que en este sentido el pueblo de Dios se hace consciente de su propia consagración y de su vocación de ser el verdadero templo vivo donde Dios quiere habitar. Este rito expresa la fe de la Iglesia en varios misterios centrales. La presencia de Cristo en el altar y en la Eucaristía, en la asamblea reunida en su nombre, la acción del Espíritu Santo que consagra y santifica, la comunión de los santos, la eficacia de la palabra y los sacramentos, la Iglesia una y apostólica, la vocación universal a la santidad y de modo especial la esperanza en la Jerusalén del cielo. Todo ello se hace visible y audible. Así, el rito de la dedicación funciona como un icono litúrgico. El edificio consagrado es imagen de la iglesia esposa y anticipo de la ciudad celestial. Y la celebración terrena participa de la liturgia celestial, donde están los ángeles y los santos que se unen a nuestras alabanzas. La fe de la Iglesia se celebra íntegra en este rito, según el espíritu de la reforma litúrgica conciliar que buscaba que los ritos manifestasen la verdadera naturaleza de la Iglesia y fueran inteligibles y participativos. Al mismo tiempo, la dedicación de la Iglesia tiene un poderoso efecto formativo y unificador en la comunidad cristiana. Es un rito que queda grabado en la memoria. La iglesia parroquial dedicada se convierte en el hogar espiritual de todos. Los fieles, al asistir o participar activamente, crecen en sentido de pertenencia a la iglesia. La belleza y solemnidad de los ritos, junto con la comprensión de su sentido, despiertan mayor amor y respeto por la casa de Dios,
comprenden que su templo no es un lugar cualquiera, es un signo permanente de la presencia de Dios entre ellos y un llamado a vivir como comunidad santa. Cada vez que vean las cruces de consagración en los muros o huelan el aroma del crisma que impregnó el altar, recordarán aquel día y la promesa de ser ellos mismos altares espirituales que ofrezcan sacrificios agradables a Dios. Pastoralmente, el rito de la dedicación impulsa a la comunidad a ponerse en marcha. La oración pidió que allí resuene el Evangelio de la paz y que los pobres hallen misericordia. Esto desafía a los fieles a hacer de su iglesia un centro de evangelización y de caridad. Tras la dedicación, la iglesia ya no es solo un edificio terminado, sino una misión abierta. El templo dedicado forma a la comunidad para la misión. Los envía a hacer luz en el mundo, como las velas encendidas sobre el altar, que simbolizan a Cristo luz que debe brillar en sus vidas. El rito de la dedicación de iglesias y altares, reformado según el Vaticano II, es una celebración altamente significativa donde confluyen teología, liturgia y vida pastoral. Sus símbolos visibles y sublimes textos ecológicos encapsulan la esencia de la fe cristiana sobre la iglesia y sobre el culto. Al dedicar una nueva iglesia, la iglesia afirma que Dios merece lo mejor de nuestras obras y que Él, en respuesta, derrama su santidad sobre la comunidad. Cada dedicación renueva el misterio de la iglesia esposa que se une a Cristo y a la vez edifica a la iglesia en la unidad, la participación y el celo apostólico. Como decía la Sacrosantum Concilium, la liturgia edifica a los que están dentro en templo santo del Señor, y eso exactamente ocurre en el rito de la dedicación. Dios edifica a su iglesia hecha de piedras vivas mientras consagramos el edificio de piedra. De este modo, la liturgia de la dedicación no solo consagra un lugar, sino que congrega y consagra al pueblo en su identidad eclesial. Expresa la fe de la iglesia en actos y palabras y al hacerlo enseña, inspira y santifica. Al salir de una dedicación, la comunidad cristiana puede exclamar con el salmista: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, sabiendo que esa casa terrena apunta a la morada eterna, donde un día todos esperamos entrar por la gracia de aquel que hoy y siempre habita entre nosotros. Muchas gracias por su atención. Te agradecemos mucho, Padre Francisco Javier, por esta ponencia que has hecho tan magistral, tan completa. Si nos permites, en este momento quisiera leerte algunas de las preguntas que las personas nos han ido escribiendo con relación a el contenido que has desarrollado. La primera de las preguntas que aquí aparece dice así: ¿se puede o no se debe celebrar en un lugar no consagrado, no dedicado? Por ejemplo, si se trata Claro, de una capilla provisional, por ejemplo, si se trata de una capilla provisional que después se convertirá en parroquia, ¿ya se puede celebrar ahí o no se puede, no se debe? bueno, aquí me gustaría como apuntar digamos, a una cuestión que, aunque está no está directa, pero implícita, y justamente a propósito de todo el rito, es que la dedicación es permanente, o sea, tiene que ser una dedicación permanente. Les digo que luego el tiempo a veces nos un poco nos impide tratar todavía temas más específicos, pero el rito de la oración de dedicación justamente dice celebrar con rito solemne y para siempre. O sea, aquí nos está hablando de algo que va a suceder de una vez y para siempre. O sea, por eso no se pueden hacer ritos de dedicación cada vez, cada año, no, sino es de una vez para siempre. En todo caso, lo que se celebra es el aniversario de la dedicación. Entonces, yo, por ejemplo, cuando a mí me piden ayuda en el tema ya celebrativo, yo siempre les digo a los párrocos, ¿no? Por ejemplo, cuando están ya remodelando el templo, están construyendo, etcétera. Y por ejemplo, a propósito del altar, yo les digo, no celebren todavía en el altar, o sea, en el altar que se va a consagrar. Pongan una mesita, o sea, si ya, porque a veces es la necesidad la que hace que ya se celebre allí en el templo.
pero les digo, al menos en el altar no. Les digo, pongan una mesita aparte, allí celebren. Hasta esto ayuda catequéticamente a la gente a entender que la primera Eucaristía que se va a celebrar en este templo es el día que se dedica el altar y que se dedica todo el templo, ¿no? Entonces, y como lo dijimos, ¿no? A propósito, la celebración eucarística es la celebración eucarística la que ya de por sí santifica o consagra el espacio. Entonces, a la pregunta yo diría, bueno, hay que distinguir, ¿no? Porque tampoco quiere decir que, pues si es el templo que estamos construyendo y pues es el único que tenemos, pues no quiere decir que nos vayamos allá afuera, a la intemperie, a la lluvia, al viento. Si al menos ya tenemos este espacio, que al menos ya puede tener un techo, lo que sea, bueno, sí se puede celebrar, digamos, la misa, pero yo diría, y rescatando un poco, el tema del altar, no. O sea, que el altar se utilice por primera vez para celebrar la Eucaristía cuando es consagrado, ¿no? En el caso de las parroquias, perdón, de las capillas que después se van a convertir en parroquia, bueno, pues se puede, o sea, se puede ya consagrar, si ya está terminado, si ya está celebrando la Eucaristía habitualmente, aunque no sea parroquia, por supuesto que se puede consagrar, ¿no? Entonces, espero que haya respondido. Sí. En este mismo sentido, ahorita que mencionabas, padre, que la dedicación de la iglesia pues tiene una visión de ser algo permanente, hacen una pregunta que dice, perdón, eh, ay, perdón, se me fue aquí. En la oración se expresa que el edificio se consagra para siempre. ¿Qué pasa con los templos que ahora son museos? Bueno, en primera, se sobreentiende, por ejemplo, bueno, cambio un poquito la pregunta, vamos, en otro ejemplo, más allá del de los museos, por ejemplo, cuando una iglesia es profanada, ¿no? Que a veces es un poco más algo común, digo, no tan común, pero que puede suceder. Por ejemplo, una iglesia cuando es profanada ya no se celebra, o sea, no se puede celebrar, seguir celebrando hasta que no se haga un acto de desagravio, o sea, que no se haga un acto de reparación como lo presenta el ceremonial de los obispos. Entonces, digamos que no es que se vaya a la presencia de Dios o no es que ya deje de ser un lugar santo, pero sí, cuando ha sucedido algo, pues obviamente para que se vuelva a celebrar, se tiene que volver en este caso, el ejemplo que pongo no es volver a consagrar, sino más bien es hacer un acto de reparación sobre un lugar que, por ejemplo, ha sido profanado y que en ese sentido lo hace el obispo y que de hecho tiene algunos elementos también del rito de dedicación, el agua bendita, el altar desnudo, etcétera. Entonces, pues un poquito en este caso. En el ejemplo del museo, pues bueno, obviamente, pues ya ya no se utiliza para la celebración. O sea, es decir, el templo consagrado o el templo dedicado es exclusivamente para celebrar ahí el culto. O sea, claramente está. Respecto al rito de la dedicación, preguntan que cuando ya se dedicó un altar y no se colocó ninguna reliquia, ¿se puede colocar después o ya no? Sí, sí, hay Bueno, un rito. sí, no, realmente la colocación de las reliquias es facultativo, o sea, no es obligatorio, es solo opcional y se sobreentiende que cuando existen se pueden hacer. Entonces, bien, tampoco pasa nada si no están, o sea, no es que sea obligatorio que tenga que haber reliquias. Entonces, pues yo pensaría, bueno, si se va a colocar o sea, pues si no se puso las reliquias en la dedicación, pues no es necesario que se vuelva a poner. O sea, no lo creo conveniente, pero vamos, yo creo que tampoco pasaría nada si se colocan simplemente, pero no es algo obligatorio. Eso es lo que me gustaría como apuntar. Respecto a, hay varias preguntas que son en la misma línea, por eso las voy a fusionar. Una vez que se ha dedicado una iglesia, ¿hay algunos criterios a seguir para las siguientes adaptaciones? Por ejemplo, aquí menciona, si ya se puso el sagrario en un lugar y ya se dedicó ese espacio, ¿se le puede mover? Acá otra persona habla del altar, que por ejemplo lo mueven hacia atrás, hacia adelante, hacia un lado, hacia el otro lado. ¿Qué pasa en ese sentido con posibles modificaciones después de la dedicación? Ok, hay que distinguir que existe una diferencia entre la dedicación y una bendición, ¿sí? O sea, la dedicación es un rito que se da una vez para siempre y se sobreentiende que todo lo que está allí queda santificado o queda
pues ya consagrado a Dios. Cuando hay algunas remodelaciones, por ejemplo, que se hace una capilla del Santísimo que cuando se dedicó no estaba y después se hizo, pues basta bendecir esa capilla, o sea, no se tiene que hacer otra dedicación o dedicar, o sea, basta que se bendiga, que también está, de hecho, presente en el ritual y también incluso en el bendicional. Entonces, pues basta que se bendiga. Por ejemplo, si no sé, si se remodeló el ambón, que también se cambió y se puso uno nuevo, que podría ser el caso, pues simplemente se bendice, como de hecho está en el bendicional, la bendición del ambón. En el caso del altar, aquí sí, y bueno, lo que ya les decía también a propósito de la permanencia y por tanto el rito de dedicación se hace una vez para siempre. Por eso la importancia de que el altar sea fijo, o sea, que no sea movible, porque se entiende que pues es el altar del templo y por eso que sea de piedra y de piedra natural, como lo dice la instrucción general del misal romano. Entonces, yo diría, bueno, ya en sucesivas ocasiones basta bendecirlos, ¿sí? Basta bendecir el ambón, basta bendecir la capilla, basta bendecir el sagrario, si es que se va a poner, o sea, ya nada más, digamos, sería solamente una bendición. Muchas gracias, Padre Francisco.